Bueno, recientemente ya la masacre de Israel ha llegado a un nivel, y sobre todo de Netanyahu, ha llegado a un nivel tan terrible que incluso fue capaz de atacar, de bombardear la capital de Qatar. Y bueno, Qatar es un país de Medio Oriente, sí, pero Qatar es un país aliado de Estados Unidos. A Qatar tiene Estados Unidos la base principal de toda la zona, la base militar principal de toda la zona. Sobre ese ataque, Donald Trump se ha pronunciado diciendo que él no tuvo que ver con ello, o sea, que no fue algo discutido y no debía ser porque es un país aliado de Estados Unidos en la zona. O sea, no crean ustedes que todo Medio Oriente es contrario a Estados Unidos y a Israel, no, todo lo contrario, se le critica constantemente a los países o a los gobernantes de Medio Oriente tanta cercanía con Israel y con Estados Unidos cuando se entiende desde allá, y de hecho idea que yo comparto, que Estados Unidos es su adversario, alguien que les hace daño, y que además Israel vive masacrando Palestina, desde el 1947-48. Por tanto, no es justificable, porque la gente quiere justificar cualquier cosa. Mire, la gente, yo quisiera que jamás desaparezca. A quien le conviene que jamás exista son las autoridades de Israel para justificar esa agresión. Yo quisiera que desaparezca. Yo quisiera que la Organización para la Liberación de Palestina, que plantea los dos estados, tenga más presencia y más poder que quien representa internacionalmente a Palestina. Y precisamente Yasser Arafat, líder de esa organización, de la organización, en el 90 y pico se reunió con el primer ministro de Israel del momento para un acuerdo que se firmó en Estados Unidos. ¿Usted se imagina que Israel bombardeara a Estados Unidos? O sea, a ese nivel estamos llegando. Y como yo les digo constantemente, Israel, ¿cómo puede ser el pueblo de Dios cuando no cree en su Hijo? Israel no cree en el Hijo de Dios, en Jesús. E Israel ataca constantemente a los cristianos, evangélicos, católicos, a los cristianos. No les permite que se practique el cristianismo ahí en Israel. En Palestina sí se puede. En Medio Oriente se puede practicar el cristianismo. En minoría porque ellos son musulmanes, pero en Israel no. Que a propósito de eso es lamentable que ese genocidio que está practicando Israel está siendo blanqueado por periodistas, por ejemplo, periodistas como el Medio Dominicano. Un caso de esos es Alofoque. Alofoque está blanqueando el genocidio que se está cometiendo en Gaza por parte de Israel. Igual que Rincón de El Nuevo Diario. Rincón está allá en Israel. Eso es para blanquear eso. Para blanquear eso, ese desastre que está pasando hoy. Que ya es peor, que se está considerando peor que el holocausto que le causaron los nazis y Hitler a los judíos de verdad, que también se están pronunciando en contra. Y yo quisiera que Rincón, no como periodista, sino como ciudadano normal, él que es cristiano y desde ese cristianismo, no sé qué cristianismo es que tiene, fuera a una iglesia cristiana en Israel. O se hiciera llamar cristiano ahí, no periodista, sino cristiano, para que viera cómo le traten. Por otro lado, yo envié un video a producción, a ver si lo pueden poner, con relación a lo de Venezuela, Estados Unidos y el narcotráfico. Ese video, si le pueden poner audio, por favor. Son hechos que en Estados Unidos nunca se ha dado un golpe a ningún cártel, pues, de las drogas. ¿Que allí no hay cárteles? ¿Quién recibe toda la droga que entra, no solo de México, ¿sí?, sino por el Pacífico, sino por el Atlántico? ¿Quién la recibe? ¿Quién la recibe allá? ¿Quién la distribuye allá? Hasta el último rincón del último callejón del poblado más lejano de Estados Unidos. ¿Cómo es posible esta red de distribución de ida de la droga y luego la red de recolección del dinero desde el último lo más pequeño y alejado de Estados Unidos de regreso? Y luego ese dinero, ¿dónde se lava? Pues se lava en instituciones financieras de Estados Unidos, porque el sistema financiero mexicano no da. Bien, gracias. Gracias. Ese periodista no es un periodista de izquierda, ese periodista es uno de los adversarios de los gobiernos de izquierda que hay en México ahora. Pero eso es una realidad. Y pues quise poner ese ejemplo para que no se vea que solo alguien de izquierda, los zurdos. No, ese periodista es adversario o crítico de AMLO en México y de la presidenta actual, que es de Morena, que es un proyecto de izquierda que hay en México.
Fíjese si eso tiene, qué razón tiene eso. Y de verdad, ya están mostrados los estudios de que en los bancos de Estados Unidos se lava el dinero del narcotráfico. Es en los bancos de Estados Unidos. Como la CIA, bueno, aquí hay un oficial que denunció el involucramiento de la DEA y la DNCD en la Procuraduría formalmente con el narcotráfico. Y fíjese una cosa, usted puede pensar lo que usted quiera. Piense lo que quiera, yo le voy a dar algunos datos. Mire, inteligencia de Estados Unidos por los 90 puso a Álvaro Uribe Vélez como el narcotraficante entre los principales de Estados Unidos, entre los principales narcos del mundo. Álvaro Uribe Vélez en el puesto 82. En ese momento estaba Pablo Escobar, por los 90, Pablo Escobar en el puesto 79. Álvaro Uribe Vélez en el 82. Lo dijeron los gringos, esos son datos, están ahí, ¿eh? Lo demás es discurso, esos son datos concretos. Por otro lado, el informe de la ONU, del último informe de la ONU sobre el narcotráfico en el mundo, oiga lo que dice de América Latina. Yo les mandé también unos cortes a producción, si los puede colocar por favor. Del 100% de la droga que se produce, en América Latina se produce droga en Colombia y Bolivia, principalmente en Colombia, la gran mayoría. Mira, 87% de la droga, dice la ONU, que la ONU está en Estados Unidos, el centro, dice que la ONU no puede hacer nada en Gaza porque Estados Unidos no deja. Eso no lo controla otra que no sea Estados Unidos. Dice ese informe que el 87%, informe actual, se va por el Pacífico, o sea, por Perú y Colombia, sale el 87% de la droga que se produce en Colombia, en toda esa zona. Dice que el 8% sale por Colombia, pero por el Caribe de Colombia, y el 5% por Venezuela, que ha disminuido. Estados Unidos tiene 7 bases militares en Colombia, 7 bases militares, hace muchos años. Y donde tiene bases militares, la droga se sigue produciendo. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo lo permite? ¿Quién lo permite? Sigue creciendo la producción de drogas en Colombia. Entonces, pero no solo eso. Mire, la familia, casi la familia completa de Álvaro Uribe Vélez, que después de ser presidente se le ha involucrado más, está condenada y extraditada en Estados Unidos. Hermanos, cuñados. Los narcoparamilitares colombianos ya han dicho su relación con Álvaro Uribe Vélez. Entonces, vamos a suponer que en Venezuela hay una estructura de narcotraficantes. Fíjese, Alberto, pero fíjese los datos, ¿eh? Yo le estoy dando datos. Lo demás es discurso, todo eso son datos. Vamos a ver. Si usted ve, si un motorista va por una avenida y ve la AMET, ¿va a pasar por ahí? ¿Usted cree que es verdad que teniendo Estados Unidos acorazados, o sea, su fuerza militar ahí, va a pasar una nave, una lancha con droga? A propósito, ¿le va a pasar por cerca? Analice todo eso, a ver si eso es posible. Además, son hechos concretos también que este narcotraficante que estuvo condenado en Estados Unidos, que está extraditado, duró como 30 años y volvió a Venezuela, que se dice que Pablo Escobar lo traicionó. Tenía una isla y son datos concretos que tenía un acuerdo con la CIA para la cuestión de la droga. Esos son hechos concretos. Terminamos ahí. Luana. Bueno,